Rosario Antigua. Entonces, hoy he preparado la conferencia que denominamos El sentido ideal de la vida y el número áureo. Esta conferencia, pues desde luego toma como centro base toda la sabiduría que nos dejó nuestro insigne maestro, Maestro Israel Rojas. Entonces, ese sentido ideal de la vida y el número áureo está presente en nuestra naturaleza. La naturaleza sabia que todos conocemos. Esa naturaleza, como vemos, es naturaleza en armonía, es una unidad en armonía. Entonces, allí en la naturaleza podemos observar las ondas divinas que generan armonía y nos permiten apreciar que la vida cósmica es el aliento del espíritu universal operando en la naturaleza humana, puesto que la energía de vida duerme en el mineral, despierta en el vegetal, se mueve en el animal y siente y piensa en el hombre. Estas formas de energía divina se observan y se sienten en el ser interno como espirales de cuarta, quinta y sexta dimensión que condensan en el mundo físico y se hacen más sutiles en los planos superiores y son entendidas como números áureos o números de oro y operan en todos los niveles de la vida. Entonces, nuestra conferencia toma el texto del maestro Rojas denominado El sentido ideal de la vida. Todos lo hemos leído, los otros hermanos que no, pues ya hoy en día está ya presente en nuestra plataforma con ese paisaje que nos va demostrando ese esplendor en la naturaleza. La armonía de la naturaleza es sabiamente descrita en este texto y nuestro insigne maestro anota en su exordio: el sentido ideal de la vida solamente hace eclosión en el alma humana cuando ella sabe rendir culto a la belleza, la verdad y el bien. El culto a la belleza es aquella admiración que nos inspira el sentido de la armonía de los contrarios. El culto a la verdad se verifica solamente por aquel estrecho y delicado sendero que debemos buscar en su esencia para lograr el ser interno. El culto al bien es el culto a la armonía, que es el sentido ideal de la vida y es lo que da plenitud a la existencia. Esta divina triada de verdad, belleza y bien constituye nuestro sentido interno. Ay, perdón. Para entender el sentido ideal de la vida, nos dice el maestro, hay dos aspectos, dos modos por los cuales se puede llegar al conocimiento, pero la humanidad común y corriente utiliza el menos interesante, pues se dedica únicamente a observar el mundo objetivo, el de las formas, sin darse cuenta, sin sospechar siquiera que se le escapa el mundo subjetivo ideal, que él es el de la armonía y de la belleza. De tal forma que la observación de la naturaleza usamos nuestros sentidos, tacto, olfato, vista, oído, y así podemos entender un mundo objetivo, los colores, las formas, tamaños, percepciones y admirar la naturaleza. El sentido ideal observa la naturaleza de manera subjetiva, en donde el sentimiento de la belleza, la sabiduría y la ciencia está presente. Los antiguos lo descifraron y hoy en día hay restos fósiles de números de oro que representaban la naturaleza desde 1500 años antes de Jesucristo, donde se reconoce la expresión del número, las espirales entre las dos columnas del templo, reconociendo el sentido del ser como lo objetivo en lo subjetivo. Estos fósiles tan antiguos se pueden encontrar
en áreas de Turquía, también en áreas del antiguo Egipto. Por esta razón, el objetivo de esta conferencia es invitar a todos los simpatizantes de la Fraternidad Rosacruz a reconocer y amar la sabiduría interna que está presente en la matriz de la vida y en cada uno de los seres vivos en su individualidad. Este número se denomina como el número de oro. Se le dice que es un número phi, que tiene por valor 1.3. 1.6, 18033. Ese es el número de oro. Ese número de oro, también conocido como razón áurea, suele representarse con la letra, esta es la phi, con S, phi, en honor a Fidias, el arquitecto que diseñó el Partenón o templo dedicado a la diosa Atenea. El descubrimiento de este número se atribuye a la escuela pitagórica hacia el año 570, pero ya decíamos que hay restos fósiles nuevos encontrados representando este número. Quienes utilizaban todos estos números para entender la sabiduría de las edades. Dentro de ellos está la pentalfa también. Este número aparece repetidamente en el mundo que nos rodea, primeramente en la naturaleza, en las proporciones de los minerales, en los seres vivos que le dan las formas a las hojas, los diferentes seres. Entonces allí está presente la sabiduría del número phi. Entonces, este número de la naturaleza nos permite encontrar esa armonía. Es el número de oro. Está presente en todos los seres de la naturaleza para poder apreciar en ella la armonía, el sentido ideal de la vida y poder así desarrollar nuestra conciencia, nuestra sensoconciencia. Entonces, ese número está presente en las hojas. Allí cada hojita tiene expresión dentro de sus células, grupetos que nos van dando la forma básica del número phi. Está presente en las divisiones de las ramas que se dividen en 1, en 3, en 5, dando series de números que el pintor las sabe conocer. Está presente también en las formas de los helechos, cuando lo vamos viendo, perdón. Entonces, aquí en los helechos, está presente aquí en las plantas que están cerca al mar, en los corales, donde cada una de las células allí presente armoniza para tomar la sal y luego poder vivir allí en aguas marinas. Está presente en las hojas diferentes de los árboles y en las células. En cada una de las células aparece ese número. En las algas, y qué decir en nuestro pavo real, en todos los animales, que tiene una simetría bilateral, y en esa simetría se representa ese número phi. Ese número es el que armoniza la naturaleza. Perdón. Entonces ahí lo encontramos representado también, la anterior. Ay, perdón. Aquí se me saltó. Entonces, en cada una de las partes, la expresión de una hoja viene determinada con un número de oro también para poderla encontrar y lograr la armonía presente. La caracola igualmente expresa toda esa interrelación del número phi presente. También en la expresión nomás del coliflor que todos consumimos, cuando una de las ramas se divide en 3, el trivium, en 4, en 5, determinando las series de números de armonía con la naturaleza. Y qué más decir del ser humano, donde aquí tenemos escuadras que representan los números, sus series, las formas como tenemos la altura, la expresión, está presente en todos los centros del ser básico, este número de oro. Entonces, para conocer ese número de oro, hay que pensar en que existe un cuadrado acá
que está representado. Y ese cuadrado básicamente tiene una división y luego de ahí sacamos la diagonal para formar un triángulo. Ese cuadrado luego lo volvemos a ver representándole una dimensión ahora de rectángulo áureo. Entonces se toma el círculo y se expresa allí. Ese rectángulo áureo, de nuevo, corta un rectángulo menor que vuelve a hacer la diagonal, saca el arco y salga un cuadrito, un rectángulo menor. De nuevo, otro más pequeñito, aquí interrelacionado, y se va buscando así las proporciones en la naturaleza con ese número phi, ese número de oro, descrito inicialmente por Leonardo de Pisa. Ese número de oro está presente, ya decíamos, en las caracolas, y de allí de nuevo vuelve a representar las espirales, cada uno con sus ángulos determinados. Entonces, los que saben pintar sabiamente la naturaleza determinan las valoraciones de estos ángulos para poder encontrar las formas cuando divide en 3, en 5, y así tenemos nuestra rosa que comienza con su centro a construir allí la armonía entre los pétalos, donde uno y otro reciben la divina luz, forman situaciones imbrincadas, hay espacio para todos y en toda la rosa fulgura esa belleza armónica determinada por el número phi. Entonces, las personas especializadas en pintar su rosa, vemos cómo es la mejor expresión de la más bella sabiduría en este número phi. Este número es el número de la naturaleza, así como está en la rosa, el bebecito, el bebé en desarrollo, va tomando esa forma phi, allí está formando sus vesículas del telencéfalo, metencéfalo, mielencéfalo, la parte del sistema nervioso como demostración de su saber y la parte tan importante que tiene ahora el sistema digestivo con sus núcleos básicos a nivel del hígado, en la parte del plexo solar. Entonces allí se desarrolla y el cardífero, su gran corazón. Entonces todos manejados, cada uno pequeñito por un número phi que va haciendo un reconocimiento del ser a la naturaleza. También está presente en toda la naturaleza un caracol, envuelve el número phi y cada una de sus ventosas son números pequeñitos phi de nuevo. La caracola, aquí de nuevo, lo podemos ver en cada una de la posición de las hojas, cómo se va formando esa dimensión alrededor de esa espiral de número phi. En la margarita, las flores masculinas se localizan en interrelación phi, formando la flor de la vida allí presentes que dan su polen exacto para las flores femeninas que comúnmente las vemos como pétalos en una interrelación perfecta, semejando también las formas básicas del universo con la misma ley, como es arriba, es abajo. Entonces el número fino representa esa armonía de la naturaleza presente del universo, los vientos, las aguas, aquí en las porciones de flor del pino, de las coníferas. Cada una de estas va en serie phi y se representa en sí como una campana de Gauss, que los números van siendo investigados y demostrándose esa belleza de armonía. Igualmente, el desarrollo de la flor del helecho, siempre guardando la armonía del número phi. Ese número áureo, número phi, se apoya en la serie Fibonacci de Leonardo de Pisa. La serie de Fibonacci proviene de considerar la serie, diferentes series comenzando por la serie 1 de la unidad. Entonces, por ejemplo, se puede seguir mediante esta expresión 1. 1 más 1, pues 2. 2 más 1, 3. Ahora sumo 3 y 2, 5. 5 y 3, 8.
8 y 5, 13. 13 con 8, 21 y 13, 34 y así sigo juntando los dígenos para ir entendiendo cómo viene la serie armónica que lo descubrió don Leonardo de Pisa. Cada número es la suma de los dos anteriores. Cada día la ciencia descubre nuevas secuencias en estas series y considera la naturaleza en sus diferentes dimensiones, como nos lo explica el maestro Rojas en su obra El sentido ideal de la vida, que es la que da plenitud a la conciencia. Entonces tenemos que comenzar todos a mirar nuestro mundo viviente. Volvemos a concentrarnos la armonía del universo, cómo sus rayos van siendo tomados allí, cómo el sol está presente, seguir en cada una de las expresiones de la naturaleza, el camaleón y en la figura humana. La serie corresponde a ese fi en secuencia Fibonelli, también hacia la posición de la nariz, de la cara, del ojo. Entonces van series interrelacionadas que no son de azar, sino de la maravilla perfecta y que el pintor la puede dibujar. La oreja igualmente es el mejor representación del número phi. Yo me la puedo observar, ver cómo aquí la concha va enroscando y va determinando esa belleza de demostración que nuestro sabio pintor, don Leonardo da Vinci, lo va demostrando acá en su máxima pintura, la Mona Lisa. Entonces, es una relación tan perfecta, tan armónica, que nos invita a cada vez más observar la naturaleza en sus formas de expresión. El coliflor es una demostración perfecta de cómo enrolla en espiral con números fis y con series de interrelación. Allí está presente el trivium, el tetravium, cada una de las expresiones del número 5, del 7, demostrándose esa sabiduría inmersa y ya para cada planta, los biólogos, los artistas, todos los que observan van determinando cómo ese fi, por ejemplo, va enredando cuando va produciendo las hojitas. Primero sale una, la posición de la segunda y brinca porque tienen que tomar todos la luz solar para hacer su fotosíntesis. Ellas saben el espacio perfecto, no compiten en sí, sino que es una armonía sabia para tomar la luz, el agua, el gas carbónico e interrelacionar y esa divina energía de luz divina del FOAT, del alma del mundo, va permitiendo esa interrelación en espiral. Entonces, por eso decíamos, el mundo son en espirales perfectas que se van viendo y todos al salir al campo vamos cada vez a observar mejor la belleza de este número phi presente en las plantas. Entonces lo vemos presente en la rosa, como decíamos, con ángulos de 137 grados, enroscando perfecto y cada vez lo que da de verdad esa belleza de armonía para poder sentir esa frescura y el pintor. Y cuando observamos las rosas, observarlas cada vez más delicado. El bebé también inserta en una placenta similar a la rosa, dejando las capas de cada uno de ellos para poder así plasmar esa belleza en el crecimiento y en las relaciones del ser. Ese número phi es sagrado, se sigue estudiando, es sagrado y se representa en la formación del ser humano en las blastulaciones, en la geometría sagrada, para ir determinando cómo viene la formación de la flor, y en el sistema logos solar, para determinar esa sabiduría del logos a la cual pertenecemos. Entonces, la blastulación es en sí esa relación perfecta cuando la célula femenina y la célula masculina se unen para formar un cigoto. Un cigoto o célula que ahora tiene los cromosomas divide en dos. De allí se representan a 4 células, de nuevo 8, y van armonizando para dar el embrión. En la geometría sagrada está el uno como todo, con un puntico, y luego
la vesica Piscis, la manera como se divide, hace que dentro del círculo mayor se insertan los menores para ir formando las áureas básicas de esa geometría. Allí divide de nuevo, entonces vamos formando esa tríada perfecta en formación áurea, la triqueta, la semilla de la vida como tal, en el centro y en sus interrelaciones sigue esa semilla floreciendo para determinar la flor de la vida. Todos estamos allí presentes dentro de esta flor que podemos que irla detectando y estudiar según las formas como la persona se relaciona con el infinito. ¿Por qué? Porque el sistema logo solar nos explica cómo se relaciona. Siempre hay una tríada sagrada, Padre, Hijo, Espíritu Santo, con un eje central. Sí, ese centro, Dios, ese punto, todo insertado en el círculo, la gran sabiduría, la forma como la vesica Piscis se va dividiendo con los dos triángulos con sus extremos para ir formando así la pentalfa, aquí representada, y seguir viendo toda la sabiduría en componentes, base 1,5, ahora 1,7,4. De nuevo, vuelve a expresarse esa división para componentes de ruta 1, 2, 4, 8, 7, 5. Entonces allí la tenemos presente, la triada, las formas de interrelación, y vamos viendo cómo ese gran saber del logos, esa energía divina, llega al planeta y va expresando en mundos y seres con ese centro interno de sus componentes que se van desarrollando. Ese proceso nos determina en sí formas matemáticas perfectas y geométricas para observar la naturaleza y desarrollar cada cual en formas más perfectas la sensoconciencia. Entonces, unos vamos observando un poquito, los que más saben, entonces deben observar más a fondo. Y más a fondo cuando yo aprecio la divinidad del proceso de la blastulación. Entonces, allí está presente el gran óvulo, allí el zoospermo que fecunda esta vida. Los que no entran, pues se forma una capa de hialuronasa, no pueden penetrar para hacer esa división 2 que tenemos aquí presente, esa formación de gástrula, ya decíamos, para dar el sistema nervioso y la parte del túbulo digestivo, cuando se va desarrollando el embrión con sus átomos simientes allí presente, y siempre cada porción, cada unidad, cada todo, enrollando siempre como un número pi de interrelaciones, la orejita, el ojo, una armonía perfecta en la naturaleza. Aquí esa armonía, pues ya todos los que ven las ecografías del desarrollo del bebé, pues la podemos admirar como es un adelanto poder apreciar esa magna obra de formación del ser humano con esas potencialidades tan altas que tenemos en desarrollo, pero que muchas veces pasamos por la vida y no las apreciamos a fondo como se merece. Por sí, eso viene de lo que es el huevo de la vida. Entonces, la vida como tal va alimentada como huevo en diferentes unidades de expresión. Entonces, allí tenemos cómo ese huevo de la vida se lo representaban los antiguos, bordeado por la serpiente. La gran expresión de sensoconciencia es el huevo de la vida, en donde la serpiente es fundamentalmente la sensibilidad y que a medida que asciende, entonces asciende a los diferentes planos, exterioriza su poder y se convierte en los diferentes vehículos en los cuales se manifiesta el logos, demostrándose así que como arriba es abajo. En esa formación logoica viene la dimensión de expresar uno irradiante, otro absorbente, uno positivo, otro negativo. Estas son las dos columnas que si les hago el corte, pues las vemos así para generar toda esa vida, ese árbol, esos frutos y apreciar cada mes la belleza de la vida y captar en ella el sentido ideal de la vida. Dice el maestro, el alma del mundo es sensibilidad en nosotros y solamente a través de la sublimación
del fuego creativo, podemos entender su acción progresivamente. El desarrollo del ser humano sigue el número patrón binario 1, 2, 4, 8, la matemática Fibonacci y vorticial BM. La formación del ser es el perfecto ejemplo de armonía y cooperación de los contrarios para formar una unidad para la nutrición. Entonces se forma esa unidad fecundada de nutrición para dar un hogar a esas células, un afecto y armonía, una dirección de organización, el movimiento, el espacio, un manejo en el tiempo, especialización, el electromagnetismo, la independencia e ir formando así el nuevo ser. Entonces es una compaginación perfecta, armónica de los seres, donde el femenino es el que nutre y el varón va dando la dirección, las formas de ese desarrollo. Entonces, pues aquí lo que representamos es en el útero, cómo viene esto armonizando esta parte, el mismo ovario en sí, cada uno de los óvulos que resultan es una formación con las características de número phi. Se juntan aquí en el tercio externo de la trompa de falopio, continúan y van anidando para la implementación. Entonces, esa armonía perfecta de cooperación, tanto de lo femenino como lo masculino. Esto nos lo ve la geometría sagrada. La geometría sagrada nos determina el huevo de la vida, que ya explicábamos como un círculo. Ese huevo de la vida en división doble, que es la vesica de Piscis, se va dividiendo para demostrarnos la semilla de la vida. Entonces muchos los vemos nomás al cortar una manzana, cómo va apareciendo esa semilla de la vida, que es la geometría sagrada. Allí las divisiones siguen y vemos en contraste cómo se interrelaciona para podernos dar ya el Metatrón, una unidad de Dios, la palabra perdida, el cubo de Merkabah. Aquí no entra nadie que no sepa geometría. Se dice que esta frase se encontraba a la entrada de la Academia de Platón, hacia el año 427 a.C., pues había que conocer los moldes de las estructuras del universo, relacionando la física, la metafísica y el sistema de sensoconciencia con su valor estético y místico del universo, como lo describe Noether y Holloway, 1820. Este esquema sagrado desarrollo del binario vesica de Piscis se encuentra en la formación simétrica de las flores en el mundo y su apreciación nos va desarrollando lo que es la sensoconciencia. Allí está en las flores del romanesco perfectamente representado cómo viene la expresión de esa flor de la vida, nomás la alcachofa, cómo va integrando cada una de las hojitas imbricadas para permitir la expresión phi en la piña, donde cada de estos es una florecita que a manera de campana de Gauss expresa su secuencia, también en espirales, en formaciones internas alrededor del corazón de la piña que todos conocemos, la margarita, esa bella expresión de las flores acá en la cabeza, en la cápsula, presentando las flores masculinas y la belleza también de las flores, sus petalitos femeninos, para dar esa belleza armónica en las flores del Zika igualmente, las piñas, los abetos. Entonces, todos vamos ahora a observar cómo la naturaleza brinda esa belleza sabia que nos va permitiendo entender cada vez más la armonía perfecta de los seres. El número áureo del sistema Logos solar unifica la triada, amor, conciencia, sensibilidad, que nos cuenta el maestro, que es la que representa la Trinidad universal. Isis, Horus y Osiris, Padre, Hijo, Espíritu Santo, todas las formaciones de la triada intrínsecas en esta circunferencia. Ese logos como tal hace su expresión hacia el número 9, 3 divisiones, y de nuevo estas vuelven y giran, dándonos las diferentes formas de expresión de número 2, 5, 8,
por la serie, se sigue observando cómo retoma cada uno de estos números para mantener siempre la armonía, las triadas, la forma de relación, y allí está presente el saber del mundo y cada cual va apreciando lo que puede entender en ese círculo, en las diferentes imágenes, lo que está al este, al oeste, al norte, al sur. Allí yo también coloco mi cruz sagrada de interrelaciones, siempre allí presente, y desde luego también el hombre de Vitrulio allí representado en este hexágono, que en sí es la sello de Salomón. Entonces aquí con sus 6 vórtices, cómo viene esa expresión, cada uno lo conecta a los planetas, a los universos. Luego es muy hermoso poder todos que encontremos y estudiemos el número sagrado de estas representaciones. Aquí cada cual va tomando estas formas, va estudiando las relaciones cabalísticas, las relaciones santas, y puede ir expresándose esa comprensión a ser uno con el todo, siendo unas partes más densas, pero que sublimadas hacen más sutil la relación. Por eso ya las personas van entendiendo ese nuevo mundo que es en sí unir nuestra conciencia al logos. Está presente, como decíamos, el número para belleza del mundo en un paisaje. A un atardecer está allí el sol presente, como va dando luz, la parte oscura que se va retomando. Entonces es muy fácil de ver. El mismo arco iris nos lo representa. En las mareas de alta mar y bajamar, presente el número. Entonces el sabio pintor lo sabe demostrar cómo vienen esas fuerzas de la marea, cómo retoman allí en el agua, demostrándose la presencia de los cristales allí, porque en la naturaleza todo se relaciona de esa vida presente en todo como un número phi. Aquí lo tenemos de nuevo en la parte del ojo del huracán, que los antiguos lo encuentran y hoy en día también ya se sabe dónde está, es aquel que toma esa potencia y permite caminar al viento, pero que los descubrimientos aún nos falta mucho que estudiarle bajo esa relación phi, y en el medio común aquí lo tenemos, ¿sí? Si observamos el paisaje, las formas como vienen distribuidas una montaña, cómo ensambla la otra, todas recopilando para esas asociaciones perfectas en los niveles de la biosfera. Pero ¿qué ha hecho el hombre? Desconoce estos principios, manda una carretera que retoma, rompe la armonía, y luego lo que vemos, derrumbes y daños como tal. El número de oro también está presente en la molécula de la vida, lo que es el ADN, el ácido desoxinucleico. Ese ADN es una cadena, una espiral doble. En cada uno de los segmentos de la cadena que van en espiral está presente el ángulo de interrelación, el rectángulo áureo como tal. Entonces aquí lo tenemos en la cadena de ADN, y está presente allí las formas de del pentágono, porque las estructuras que tiene el ADN tienen esta forma, que son bases púricas o pirimídicas. Entonces son sustancias químicas que también contribuyen a ser parte de la sabiduría de esa molécula de ADN. Esa molécula de ADN, como decíamos, tiene sus moléculas perfectas de uracilo. Allí se une con la adenina para dar otra unidad. La guanina une ese pentágono a hexágono. La citosina. Entonces, cada una de estas unidades, citosina, guanina, adenina, uracilo, son los núcleos bases del ADN y el ARN. Allí están presentes en la cadena suelta, pero cuando la cadena se une a dos, como el ADN, cada cual tiene su parejo, el inducente y el reflector, cada uno relacionado para relacionar ese número phi.
con valencias de químicas positivas y negativas, va dando la perfecta armonía de ese número, con una espiral, como decíamos, con el número phi en acción, relacionando lo femenino a lo masculino, la parte positiva de la molécula a la negativa, demostrándonos esa belleza de armonía que existe entre los contrarios. Al hacer el corte, entonces ya decíamos la base es proporción acá del pentágono, está relacionada con el otro para darnos ya una representación de base 10, donde están presentes allí, insertados perfectos, el número phi, sus bases, pero también formando lo que es en la vida, la rosa, la cruz, sus expresiones nítidas que invitamos a que todos nos vamos leyendo cómo es de precioso este saber. Entonces, el número de oro, como decíamos, está en nuestro ADN, en la naturaleza y en el ser humano. El universo se interrelaciona para podernos ofrecer esa semilla de vida, las flores de la vida en una organización perfecta, geométrica y armoniosa, en donde el ser humano demuestra la armonía perfecta de sus órganos y estructuras. Entonces, aquí tenemos cómo va el ser humano como tal, viene su estructura con la cruz, sus formas, y aquí distribuido en la pentalfa, aquí en el hexágono, y de nuevo, el hombre como medida de todas las cosas según el esquema del hombre de Vitrulio, que es un auténtico símbolo para la humanidad y que recoge las ideas claves del pensamiento renacentista que también supo plasmar Leonardo da Vinci en su famoso dibujo La cuadratura humana. Entonces, está presente en la oreja y aquí. Los que saben pintar toda la figura humana, tenemos que la altura de la persona H tiene su parte media hacia la zona del ombligo. Entonces comienzo yo a representar una proporción con otra, la altura con la media 1,618, A con B. Entonces retomo cada una de estas proporciones y siempre me va a dar el número 1,618, toda la serie demostrando que es armónica la representación de la figura humana. Ese número de oro es sabio y la sabiduría presente en el arte precioso, como lo expresaba entonces don Leonardo da Vinci, que plasmó en su obra La Última Cena las proporciones áureas para definir desde las dimensiones de la mesa acá hasta la disposición donde estaba el Maestro Jesús y los discípulos sentados, así como las proporciones de las paredes y las ventanas de fondo. Entonces, en un manejo del color, con base en ese número del rectángulo sagrado, allí tenemos al gran maestro, el sabio de Galilea. Entonces, la manera como él se une con los elementos de la mesa, con las ventanas, con cada uno de los discípulos, va expresado en ese número phi, en 3 triadas, en 5, cada persona las va entendiendo, pero entre más estudia el arte, la persona se da cuenta que la carita de cada uno de ellos, del apóstol Juan, también representa allí el número. Entonces vemos que esta magnífica obra allá está en Milano, en la iglesia de Santa María de la Gracia, y muchísimas las personas que deleitan entender la gran sabiduría que poseía el maestro de los maestros del arte, la ciencia, la tecnología, porque esa expresión del número phi es perfecta, es divina y se interrelaciona en nosotros cuando la persona va viendo en ella lo que es el Sefer Yesirat. Allí está presente ese árbol, ¿sí? Entonces aquí lo tenemos, que como todos van conociendo, tiene los 10 sefiras con un gran centro base de armonía que es el corazón. Ese centro es el centro de belleza que sabemos se llama Tiferés y es un centro
donde emerge esas formas mayores de vibraciones que ya la persona está interesada en ir conociendo para unirse con el logos en lo que es la interrelación divina de ese árbol de la vida, que se mueve en la geometría sagrada para hacer yo mis curaciones metafísicas. Pero muchas veces desconocemos esta sabiduría, pero ya muchas personas que aman el sentido de la vida y desarrollan su senso conciencia van avanzando muchísimos porque estos son senderos y yo tengo que llegar a conocer cómo funciona este sendero divino de amor que nace de mi corazón para cooperar con todos los seres para permitir el progreso de la humanidad. Entonces, esa es la belleza de la flor divina, la flor sagrada que está en mí, está en el árbol de la vida y mis interrelaciones para poder entender esa belleza divina expresada. Ya decíamos que el centro base de allí, como nos lo pinta, es el corazón. La sabiduría del cuerpo es un buen punto de acceso a las dimensiones ocultas de la vida, en la cual hay vibraciones independientes, no solamente por el sistema cerebral, sino también por los sistemas de inteligencia inmunitaria, digestiva, el hígado y del corazón. El corazón que es un toroide, que genera el más poderoso campo magnético. Entonces, el campo magnético del corazón es tan amplio que puede ser 5000 veces más fuerte que el cerebro. Entonces, lo que es mi sensoconciencia puede llegar a ocupar todas esas dimensiones de la flor de la vida. Esto puede ser detectado a distancia como un campo que genera armonía con el planeta y se expresa en el sentido ideal de la vida, en el ser que desarrolla amor por la naturaleza, su equilibrio, su sensoconciencia y es capaz de desarrollar esta en todas sus acciones. Entonces aquí tenemos el ser que ya sabes cuánta armonía y cuánta dimensión puede lograr esa armonía con infinito cuando reconozco esa relación. Aquí tenemos el ser que ya conoce cómo relaciona ese corazón a las partes superiores de Dios, que unos lo llaman allí el Ain Sof, diferentes nombres según las culturas. Aquí también la persona que ya conoce y es consciente ya de que esto eleva en forma casi de espiral, como lo tenemos acá, con las serpientes de vida, aquí en el caduceo de Mercurio. La persona va conociendo cómo va llegando al maestro, el maestro interno, el maestro externo, para hacer esa relación interna de la gran sabiduría, reconocer las formas fundamentales de energías, de la energía sideral, de energía cósmica, energía del logos, la energía que me penetra a mí y que me llega a todo mi ser, que la puedo llegar a nivel de mis chakras, llegar y por sublimación manejar esa sabiduría y permitir la sanación, porque tenemos que esa inteligencia ya está como inteligencia inmunitaria, la que nos está protegiendo de no tener problemas, de estar bien protegidos contra las situaciones del presente, con la sabiduría que está presente en el estómago digestiva, en el hígado, liver, que quiere decir la vida, y desde luego del corazón. Entonces, ese electromagnetismo es fundamental y uno lo siente, lo palpa, lo vive, pero para esto hay que estar en armonía con el infinito y desarrollar ese ser interno que se expresa siempre en la belleza de la naturaleza y se representa en cada una de nuestras dimensiones, aquí como 7 centros, 9, 10, positivos, negativos ya para la energía del planeta, lo voy dirigiendo y la persona va aprendiendo a hacer su retrospección, conectarse con esa cruz divina, con su ser y lograr entender esas dimensiones básicas de ese color áureo que nos va llevando a entender el planeta. Viene el tono más oscuro hasta ir logrando los diferentes niveles de luz violeta. Entonces, en sí, somos uno en unión de sensoconciencia con el planeta,
tal como lo describe el Kybalión. Como es arriba, es abajo, como es interno, es externo. Entonces, esa es una armonía perfecta de interrelaciones. Entonces, en resumen, la naturaleza nos ha explicado siempre esta relación de número y muchas veces no lo hemos comprendido. De Pitágoras, allá que muestran estos números desde año 1500 casi antes de Cristo. Pitágoras con su gran teorema va demostrando estas expresiones en series ya hacia el año 570, ya antes de Cristo. Euclides, padre de la relación de formar allí con el círculo radio de interrelación, logró hacer las primeras formas del número de oro, y Leonardo de Pisa, que es famoso por lograr las interrelaciones de entender el rectángulo de oro, cómo lo subdivide, ya decíamos, en un cuadrado, luego el rectángulo, de nuevo viene otro pequeño, otro, para encontrar esa armonía perfecta del número phi. Descartes, fascinado con las series que había, forma su mundo cartesiano, donde yo voy colocando relación de una abscisa con una ordenada y voy colocando allí mis números variables junto con Isaac Newton, que nos los coloca en las espirales para demostrar las relaciones, el número básico Leibniz de cómo viene la vida, el número acá del logo solar de Noether, la campana de Gauss, que es la que más se explica en las piñuelas de los pinos, y cada cual da su expresión. Esa expresión es armónica y ahora nos preguntamos, ¿si entendemos la expresión nuestra? Pues claro, primero tenemos aquí en este cuadrado, nos dice el maestro, una personalidad, donde tenemos un mundo físico, un mundo astral, un mundo emocional, uno mental, y yo me creo la persona más importante porque tengo mi título, mi universidad, mi dinero, pero aún me falta interrelacionarme con la otra porción áurea, que es entender el mundo del espíritu de vida, del espíritu humano, del espíritu de Dios. Entonces, ahí vamos andando todos, relacionándonos que ese número opera en grande, en pequeñito, y cómo lo vamos mejorando con el conocimiento de la cruz, la sabiduría, la meditación, todo reconociendo la belleza que es el ser humano, sus capacidades, sus potencias, su relación de amor universal, pero que muchas veces nos dejamos llevar por el problema del dinero, las situaciones de la vida, y no apreciamos nuestra divina esencia. Entonces aquí el maestro Rafael Alberri nos dice: a la divina proporción, a ti maravillosa disciplina, media, extrema razón de la hermosura, que claramente acata la clausura, vive en la malla de tu ley divina, a ti cárcel feliz de la retina, áurea sección, celeste cuadratura, misteriosa fontana de hermosura, que de mesura que el universo armónico origina, a ti mar de los sueños angulares, flor de los 5 formas regulares, dodecaedro azul, arco sonoro, luces por alas, un compás ardiente, tu canto es una esfera transparente, a ti, divina proporción áurea. Entonces, todos estaban pendientes de la belleza que es esta forma de ángulo de oro para poder expresar ese sentimiento. Ese sentimiento es común verlo nomás en las iglesias, en sus cristales, en todo. Vamos a observar todos cada vez más lo que ese ángulo de oro expresa. Y muchas gracias. Agradecemos muchísimo a todos, y lo principal de esta conferencia es que tratemos de observar más nuestro alrededor, ver la armonía presente allí nomás en cada uno de los vegetales que consumimos, cómo vienen, sus números representados, su forma, esa gran sabiduría expresada en
Es el alma del mundo. Eso me lleva a mí a desarrollar lo que nos escribe el maestro, el sentido ideal de la vida, cómo voy a reconocerlo. Y muchas gracias a todos. Ahora tenemos las preguntas.